Hola, es un placer compartir con ustedes nuestra última sesión del ciclo Hablemos de Salud Pública en nuestro seminario de Café Conversado. En esta 11ª sesión tenemos un tema que titulamos Más allá del arco iris, salud y derechos de las personas LGBTQ+ en los espacios laborales. ¿No? Sabemos que la discriminación existen algunas barreras para acceder a oportunidades, falta de políticas inclusivas y algunos desafíos para expresar de forma libre las identidades. Y esto se ve reflejado en los espacios laborales. Entonces, nos parecía que conversar estos temas es fundamental, más en junio, en el marco de junio. Y pues para comprender mejor estas experiencias y ver cómo se está desarrollando el tema, les digo, luego hay como mucho contenido sobre las identidades, pero poco luego sabemos qué pasa en estos espacios laborales. Entonces, para esta sesión invitamos a dos personas que ahorita les presento y me va a acompañar como moderador el doctor Juan Carlos Mendoza Pérez, que también es parte de nuestros docentes del departamento. Y él es biólogo, es maestro en ciencias de la salud con especialidad en epidemiología y doctor en ciencias en salud colectiva. Actualmente se desempeña como profesor investigador en nuestro departamento, donde fundó la línea de investigación en salud y bienestar LGBTQ+. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y es secretario de la Academia Mexicana de Estudios de la Diversidad Sexual y de Género, AC-AMEDISEG. Y bueno, para darle la bienvenida a nuestros invitados, tenemos al doctor Fernando Rubio Ramírez, quien es médico cirujano por la UNAM, es maestro en ciencias con mención honorífica, es director comercial en DOISI Salud Integral, donde impulsa la salud ocupacional como herramienta estratégica para la prevención y la continuidad operativa en las empresas. Y también tenemos la presencia del doctor Matías Tapi, quien es licenciado en psicología y consultor senior en recursos humanos, desarrollo organizacional y cultura corporativa, con 11 años de especialización en equidad, diversidad, inclusión y accesibilidad. También es fundador y director del grupo Creata y es conferencista internacional en más de 15 países. Es el primer hombre trans en México en construir formalmente una empresa, ganar un premio en recursos humanos y recibir un doctorado honoris causa. También es creador del método DGE IDEA y del sello Ben in Trans. Su trabajo impulsa entornos laborales más conscientes, humanos e incluyentes. Y bueno, les agradezco a los tres que hayan aceptado la invitación a participar en este seminario Café Conversado. Y pues bueno, para entrar de lleno en el tema, bueno, sabemos que en el mes de junio todo se pinta de la bandera de colores, todo mundo es muy inclusivo e incluyente, etcétera, y se hacen muchos discursos sobre diversidad, pero después pasando como la época festiva y conmemorativa, ¿qué tanto vemos estas políticas de inclusión en la vida laboral y cotidiana de las personas LGBTQ+? Es decir, si está cambiando algo al interior de los centros laborales o sigue siendo únicamente un discurso. Pues bien, no sé si quieras arrancarte, mi estimado doctor Fernando, o quieres que lo platiquemos un poquito. Este, Antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? igual aquí muy agradecido con la invitación. Gracias por el espacio y si quieren vamos empezando a platicar un poquito de esta temática. Creo que empezamos con la parte general y tal vez uno de los puntos de dolor más grandes. Como bien comentan, en esta época, en junio, todos somos muy incluyentes, todos somos muy diversos, todos estamos apoyando la igualdad, pero es más un discurso de pinkwashing, si lo queremos denominar de alguna forma, porque es muy sencillo preguntarle a todas las personas, y no solamente al colectivo LGTB, si a lo largo del año los protocolos de quejas funcionan como suele funcionar el mes de junio.
si a lo largo del año está bien aceptado y es bien permitido que en eventos de la empresa puedan ir con su pareja, si sus preferencias son aceptadas sin antes haber un discurso o al ver alguna actitud hacia ellos. Entonces, creo que suelen ser situaciones muy sencillas y muy básicas las que nos dicen que es una temática que en junio suele explotar, suele ser bien aceptada, pero que realmente no tiene una base estructural para poderse apoyar a lo largo del año en muchas de las empresas. Y no quiero decir que esto sea en el 100% de la muestra que existe en México, pero sí suelen existir muchos puntos de mejora y muchas áreas de oportunidad en lo que podríamos ser un poquito más incisivos. No sé también ahí qué piense Matías. Sí, es bien chistoso porque tiene un par de días, tiene su casa por acá de este lado, más hacia el norte de la ciudad. Y el día de ayer, antier, tuve una cita por allá por el sur, donde están como todas las entidades públicas, y grandotas, no voy a decir nombres, pero pues obviamente, pues sabemos más o menos cuáles están por allá, y las veo justo llenas de banderas, ¿no? O sea, unas banderas gigantescas colgadas afuera del edificio y tal. Y desde mi punto de vista, junio, bueno, el Pride se ha convertido hasta cierto punto en una especie como de auditoría social pública, un poquito como de coherencia, en la que vemos, pues, primero que nada hay que entender, si las empresas salen a decir, las personas son diversas, nosotros somos diversos o diversas, ¿no? Y aceptamos, o somos inclusivas, inclusivos, pero la parte importante es qué pasa después de junio, o sea, qué pasa el 1 de julio, qué pasa cuando una persona trans necesita actualizar su nombre en nómina, ¿no? Nosotros nos han llegado casos aquí con empresas que verdaderamente llevan muchísimos años trabajando temas de inclusión, o sea, no estamos hablando de que lleven los últimos años, sino que son empresas que probablemente llevan 20, 30 años trabajando en temas de equidad, diversidad e inclusión, y todavía llegan con nosotros personas trans o personas LGBT. En este caso, específicamente hace 2 semanas llegó un chico trans con nosotros de una empresa de un banco rojo, y hay varios bancos rojos, ¿no? Y nos dijo, en 6 meses que llevo trabajando aquí, han cambiado 4 veces parte de los sistemas y 4 veces me han tenido que sacar del closet en mi identidad de género, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones que sí, ok, está bien y está padre asistir a la marcha, está padre que pongamos las banderas, pero llega un punto en el que ese tipo de cuestiones se convierte en una cosa que se llama diversity washing. Mucha gente lo conoce como pink washing, digo, yo lo llamo diversity washing. El tema LGBT específicamente es rainbow, como el arcoíris, rainbow washing. Y tenemos, pues sí, el riesgo de como empresas, si no entendemos bien todo lo que compone la equidad, diversidad e inclusión bien instalada, con una capacidad bien instalada dentro de la organización, pues de caer en justo este tipo de situaciones, ¿no? Que son pues lavados de la diversidad o lavados de la inclusión. ¿Y a qué se refiere con estos lavados de la inclusión? Es que son todas estas acciones que no son tan relevantes, que solamente son significativas para realmente decir que son inclusivas. Porque, ojo, hay que considerar que las personas LGBT tenemos un valor de comercio y eso pues lo ven muy claro las empresas, ¿no? O sea, está bien padre que las personas de la comunidad LGBT me compren, ¿no? Y hacia afuera decir que soy inclusivo, pero pues hacia adentro, ¿qué está pasando? Sí es importante también o es necesario puntualizar que sí se han hecho cosas. No es como que todo esté mal o todo sea malo o poner las banderas esté mal. Es como el cupo laboral. Yo, por ejemplo, no soy afín o no soy muy partidario del cupo laboral que marcan, por ejemplo, no sé, para las mujeres o para las personas con discapacidad o adultos mayores, porque creo que es limitar la cantidad. Creo que en general deberíamos de tener procesos inclusivos y no solamente tener un número, porque ese número podría ser, se lo podríamos romper y podría ser muchísimo más, pero creo que es como poner un piecito en la puerta y decir, pues bueno, o sea, es como mi primera acción. Ok, perfecto, es tu primera acción, entonces llegamos consultores de este lado, pues justamente tocaron la puerta y oye, qué tan inclusivo eres, ¿no? ¿Qué políticas tienes? ¿Qué procesos? ¿Qué procedimientos? Y ahora sí vamos a acompañarte
pues de manera real, porque la inclusión pues está en todos los niveles, ¿no? Desde recursos humanos, desarrollo organizacional, cultura corporativa, que es donde más te toca a veces, hasta que se tenga un departamento especializado de equidad, diversidad e inclusión. Hay empresas que sí lo tienen, que lo están haciendo muy bien, este, pero hay empresas que pues no tienen ni siquiera la menor idea y nada más ponen la bandera. Entonces, yo diría, sí hemos avanzado, sí hay empresas que tienen instalados políticas, procesos, procedimientos, buenas prácticas, medidas, programas, etcétera, y hay empresas que solamente lo hacen o desde la buena intención o desde la mercadotecnia, que eso también es importante comprenderlo. Hay quien no lo hace bien del todo porque solamente es una buena intención, pero no es una capacidad técnica que tengan desde dentro, ¿no? Yo no me quiero extender muchísimo más porque sé que hay muchas más preguntas, pero digo, creo que para empezar podemos dejar ahí instalado un poquito que sí, que hay avances, hoy vemos más empresas colaborando, hoy vemos empresas que incluso están certificadas, por ejemplo, en el HRC, que es el Human Rights Campaign, pero que también justo incluso pues este tipo de certificaciones tienen ciertas limitaciones, no cumplen con absolutamente todo lo que se necesitaría al 100% para hacer una empresa inclusiva, ¿no? O sea, y ahora con los Estados Unidos perdieron bastante empresas, o sea, eran como 350 y ahora están como en 270, 280. Entonces, sí, sí hay empresas inclusivas, pero no todas, ¿no? Y creo que las que tienen les hace falta también hacer muchísimos ajustes más, ¿no? Si con eso contesto la pregunta. Y aquí nada más puntualizando un poquito y agregando más a lo que comenta Mati, es importante recalcar que en México, desde el artículo primero de la inclusión, estamos hablando de que no debe existir discriminación, de que debe de haber igualdad. Tenemos un aparato legal altamente robusto que no solamente nos incluye dentro de la vida social, sino que también habla sobre los espacios laborales y sobre ciertas certificaciones y normatividad como la NXR 025 SCFI, que básicamente habla sobre cómo evitar la desigualdad y fortalecer conductas igualitarias en ambientes de trabajo. Esto lo menciono ahorita arrancando la plática porque creo que es un piso común en el que debemos de no solamente pensar que son cosas difíciles las que necesitamos implementar, sino que al final del día la igualdad es un ejercicio diario, es un ejercicio constante, que lo debemos de trabajar con nuestros pares y con todas las personas que existen alrededor de nosotros, ¿no? Sí, Sí, y totalmente de acuerdo. justo por ahí iba a preguntar un poco de lo que ya adelantaste, Fer, sobre, eh, han hablado mucho sobre la responsabilidad empresarial o del patrón o patrona, eh, quien da el trabajo, pero ¿cuál es la experiencia desde el aparato gubernamental, que en teoría es quien tendría que velar por el cumplimiento del derecho a la no discriminación? ¿Cuál es su experiencia vinculándose con estos programas? ¿Hay programas? ¿Qué entes gubernamentales están trabajando o han tenido alguna colaboración con ustedes? Mati, ¿quieres empezar o empiezo? Pues como tú quieras, Fer, como tú quieras, adelante si quieres. Si quieres, vamos, va, perfectísimo. Pues creo que hay varias instancias en términos, ya estamos hablando de la Constitución, tenemos también la Ley Federal para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, que es súper fundamental y que está ligada directamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aparte de la norma que acabo de mencionar, y que es un ejercicio de auditoría que evalúa políticas en el trabajo, actividades, definición de puestos. También tenemos la norma 035 que nos habla de cómo evitar los riesgos psicosociales en ambientes de trabajo y también fomenta la igualdad. Creo que en términos de aparatos para evaluación, contamos con muchos muy robustos. No creo que sean metodologías o herramientas
blandas, al contrario, creo que bien implementadas pueden demostrar grandes beneficios para las empresas. El problema está en cómo se entienden dentro de las instituciones privadas, cómo son aplicadas, porque así como estamos hablando de que solamente en junio todos decimos, está perfecto, somos inclusivos, somos incluyentes, pues también sucede esto con la norma 035. Levántame un cuestionario, dime cómo están los riesgos psicosociales en mi ambiente de trabajo y ahí se termina todo. Además, contamos con una fiscalización de todas estas normativas que suele ser rebasada por la cantidad de empresas y de entes a los que deben de auditar. Entonces, si bien los aparatos son adecuados, creo que las herramientas de fiscalización suelen ser un poco deficientes, pero tenemos también a la CONAPRED, tenemos al COPRED en Ciudad de México, o sea, creo que hay un gran aparato, pero a veces o no se le da la adecuada se difunde de forma adecuada a las personas, no se da la adecuada información dentro de las empresas, pero bueno, no sé si por ahí contesto un poco de la pregunta. Sí, 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 sí. Mati, Sí, digo, también está por ahí. Nosotros colaboramos en conjunto específicamente con el COPRED. Estamos ahorita, por ejemplo, en un proceso para entrar al GATI, que es el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, que existe también. El Gati ya tiene bastantes años existiendo, si no me equivoco, unos 10, y actualmente cuenta con un pool de 70 empresas que pues pertenecen al Gati, y para pertenecer al Gati pues tienes que tener una serie de cumplimiento, ¿no? O sea, cumplir con cierta política, procedimiento, tal, o sea, hay una serie de requisitos para poder pertenecer a o que te entreguen el distintivo Gati específicamente, ¿no? Bien lo dijo el doctor Fernando Rubio. Tenemos la parte de la norma 035, que ojo, es obligatoria ya desde que arrancó el COVID, ¿no? Entonces digo, ya vemos un poco más lejos el COVID, entonces hago referencia a esta parte, porque desde el 2020, o sea, digo, fue proyecto 2018, y se hizo totalmente vigente en el 2020, o sea, deberían ya de estar cumpliendo el 100% de las empresas, pues la realidad es que hoy en día máximo el 35% está cumpliendo con eso. Hay estadísticas que nos muestran que la mayoría de las empresas no está cumpliendo con la norma 035. O sea, de que tenemos instrumentos públicos, gubernamentales, que nos podemos apoyar para poder hacerlo. Por ejemplo, la NMX que mencionaba también Fer, la NMXR 025 CPI, que es la de igualdad y no discriminación, al final del día es voluntaria. Ese es el tema también, que no es una cuestión obligatoria. A diferencia, y aquí me voy a meter un poquito con el trabajo internacional que nosotros hacemos, vemos empresas, por ejemplo, en España, pasan cuestiones obligatorias, que pasa lo mismo que con la norma 135, o sea, no digamos que los españoles son mejores ni mucho menos, pero tienen esta parte de obligatoriedad, entonces han avanzado un poquito más en ciertas cuestiones, porque tienen, por ejemplo, los reales decretos que marcan, por ejemplo, esta parte de las leyes trans, ¿no? Por ejemplo, de la protección a la parte de procesos y procedimientos trans, que acompañamiento y muchas otras cosas más, pero en el caso de México, la NMX es totalmente voluntaria, está un poquito incentivada en el sentido de, si tú tienes el sello, puedes aumentar tus posibilidades de licitación para algunos de tus clientes, ¿no? Entonces, como que desde ahí yo me he encontrado con clientes que me dicen, oye, mira, yo me quiero certificar en la NMXR porque estamos a punto de entrar a una licitación bien importante en el desarrollo de construcción de viviendas, y para que nos sume puntos en la licitación, quiero cumplir con esta parte porque la tienen considerada, ¿no? Y dices, ok, digo, a ver, evidentemente cuando nosotros entramos, empezamos a trabajar también con temas de cultura organizacional, que es importante, pero una parte sí es interesante ver desde dónde están haciendo las empresas este tipo de trabajos. Lo están haciendo con la buena intención, lo están haciendo solo por cumplir, lo están haciendo porque quieren mejorar
su puntuación en una licitación o incluso pues, si quieren hacerlo y tienen entendido que esto es importante, necesario, relevante, ¿no? Entonces, también nosotros trabajamos con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que también tienen un montón de herramientas, ¿no? Entonces, sí tenemos entidades que cumplen y cubren con un montón de cosas. O sea, podemos obtener con ellos, o sea, en Internet, si nos metemos y ponemos los protocolos, por ejemplo, no solamente la norma 035 se volvió obligatoria, sino también desde hace un par de años atrás, desde el 2019, creo que en mayo o 2018 mayo, tenemos la parte de la obligatoriedad como empresas de tener un protocolo de atención y erradicación para la violencia dentro de los centros de trabajo. Tú pregúntame realmente, pues, ¿cuántos tienen ese protocolo? O sea, si la norma 035, que fue muy sonada, ¿no? Que fue un boom para muchas personas, que incluso le metió miedo a muchas empresas, solo tiene el 35%, pues solamente el 8% cumple con este protocolo, ¿me explico? Entonces, y eso toca temas de no violencia, de acoso laboral. Recién salió un caso, ¿no? Lo comentábamos el doctor Fernando y yo antes de entrar a la sesión, el caso de un doctor en Baja California, ¿no? Que hoy en día, pues, está incapacitado, ¿no? O sea, ya está, o sea, ya tiene el 50% de la incapacidad por temas de mobbing laboral, por temas de acoso laboral. Entonces, sí tenemos instrumentos y herramientas, pero también es una, cómo lo aplican las empresas y dos, cómo lo están entendiendo las personas y tres, el cómo lo ejecutan las personas adentro, los líderes, los colegas, o sea, nosotros, por ejemplo, vemos cuatro niveles que son importantes, que son, es la parte de liderazgo, es la parte, pues, de colegas en general, es la parte de tu área de trabajo y es una autoevaluación también, ¿no? O sea, eres tú, tu equipo grandote de toda la empresa, tu equipo de área y tu líder. Entonces, ¿cómo están realmente adoptando este tipo de medidas en todos estos niveles y en todas las partes dimensionales dentro de la empresa de manera transversal? Desde el área de RH, que es a quien siempre le echan absolutamente todo encima, hasta tu área de finanzas, contabilidad, hasta tu área, por ejemplo, de marketing, de desarrollo de producto e innovación, en tu área, en tus C-levels, o sea, cómo lo están tomando verdaderamente y cómo lo están aplicando. O sea, si lo están viviendo o solamente estamos cumpliendo con politiquitas de cajón, y realmente no tenemos ningún tipo de cambio de cultura organizacional en las empresas. Eso es, yo devolvería un poquito esta parte. Sí, tenemos, y un montón. Y desde el ámbito gubernamental, tenemos un montón de cosas, pero quién lo está haciendo verdaderamente y quién verdaderamente lo está viviendo. O sea, no solamente que diga que lo tiene, sino que lo viva verdaderamente. Y también aquí, igual puntualizando otras cosas que se me iban viniendo a la mente. Creo que una de las grandes barreras que existen en el ámbito privado es cómo se entiende el beneficio de aplicar estas normativas. Y creo que no me va a dejar mentir Matías, parte del día a día al ofrecer este tipo de servicios, al acercarnos con las empresas, es cuánto me va a costar y se ve como un costo único de implementación, cuando en realidad es una inversión en la gente, en la cultura organizacional, en la competitividad de la empresa y tiene un impacto transversal enorme el aplicar este tipo de políticas, el hacer DEI dentro de las empresas, si lo queremos agrupar dentro de un concepto mayor. Sin embargo, regreso, el cómo lo entiende el empresario, el cómo lo entienden los tomadores de decisiones dentro de la industria es complejo y es algo que también limita el alcance que vamos a poder obtener con todas estas políticas y con implementar este tipo de instrumentos. Porque si bien sabemos que tener colaboradores, si bien no felices, conformes con su ambiente laboral, con el liderazgo que tienen, con condiciones materiales adecuadas para poder ejercer sus funciones,
tiene un impacto positivo, pues muchas veces dentro de la empresa esto solo se interpreta como un gasto más, como un costo extra y no como algo que va a llegar a mejorar muchas de las problemáticas que puedan vivir. O sea, me ha tocado contactar con algunos clientes que dicen, tengo mucha rotación de personal en un área en específico y no se dan cuenta que hoy en día las acciones de discriminación, de violencia, no son actos realmente francos de odio, no son declaraciones físicas grandilocuentes. Muchas veces vienen ejemplificadas desde una entrevista de trabajo donde se tiene que indagar preferencias sexuales sin que éstas repercutan de forma directa en cómo se va a desempeñar X o Y persona en su puesto o actividad laboral, ¿no? Entonces creo que es hacer ese sopeso entre ambas situaciones. Si bien tenemos un aparato muy fuerte para poder fiscalizar y para poder implementar, el cómo lo entienden, el cómo lo ejecutan dentro de las empresas y qué esperan obtener puede ser algo que nos ayude o que limite, como menciono el alcance de todas estas políticas. Sí, Ok. y digo, ahorita dijiste algo bien importante, perdón, doctora, la interrumpí, adelante, adelante. No, no, Este, dijiste algo bien importante que es a lo mejor que hoy en día no es tan evidente el tema de la discriminación, ¿no? Efectivamente, quizá no haya una agresión como tan abierta, ¿no? Que sí las hay, y muchísimas, ¿no? Y por eso vemos un montón de casos a cada rato de agresiones abiertas, súper feas, súper fuertes. A veces sí hay esta parte de insultos, burlas, exclusión, hostigamiento, comentarios, pero justo ahorita dijiste algo bien importante que aparece de manera sutil en una entrevista de trabajo cuando te pregunto, por ejemplo, acerca de tu edad o acerca de, por ejemplo, si eres una madre soltera, si tienes apoyo en casa, por ejemplo, ¿no? Y este tipo de situaciones al final no deberían de ser preguntadas dentro de una entrevista de trabajo, ¿me explico? O por ejemplo, que asumamos que una persona que es gay es bueno para la parte creativa, incluso va desde ahí, ¿me explico? Mira, ¿sabes qué? Es que ¿sabes? Es una mujer lesbiana, entonces seguramente va a ser buena líder porque son bien mandonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos estereotipos y prejuicios que también tenemos referente a la comunidad LGBT específicamente, van marcando ciertas pautas. Y bien dijiste, ¿no? No solamente viene en la entrevista de trabajo. Echémonos un clavado a Indeed, a OCC, a Computrabajo o a otras herramientas de trabajo, incluso a los empleos de Facebook si quieren, ¿no? ¿Cuánta discriminación no hay todavía incluso en las ofertas laborales? Me explico, o sea, podemos ver incluso ciertos, ciertas formas de redacción, cierta inclinación hacia el masculino genérico, por ejemplo, ¿no? En cuestión de lenguaje, todavía hablamos de directores y no hablamos de directoras, ¿no? Gerentes y no de gerencias, por ejemplo, ¿no? O de direcciones, en vez de directoras únicamente. Entonces, seguimos teniendo muchas áreas de oportunidad desde la parte de la empresa y mucho empieza justo desde el cómo estamos redactando la vacante, desde el cómo es toda esta parte del CX, ¿no? Del Candidate Experience, de cómo yo recibo al colaborador, a la colaboradora o al stakeholder en específico, a que yo le haga una llamada, ¿no? Porque ahí también podemos ver un montón de cuestiones, ¿no? Desde que si se le da seguimiento o no, o se le gostea incluso a la persona interesada. O sea, hay muchas cosas que implica la parte de RH y la otra es, ya cuando contratamos a las personas, es entender, por ejemplo, ahora el 12 de marzo se hizo el cambio ya desde hace un par de años se tiene la parte de la X para personas no binarias. Este 12 de marzo se aprobó que tuviera en el INE la parte del NB específicamente como persona no binaria. ¿Qué va a pasar con las empresas que ya tienen contratadas a personas no binarias dentro de la organización y tienen que hacer un cambio, por ejemplo, de contrato, ¿no? Por el INE específicamente, y reconocer a las personas como personas no binarias, ¿no? Entonces, ahí vienen implicaciones hasta cierto punto, incluso
en otras entidades, ¿no? Como por ejemplo el IMSS, el ISSSTE, cuando necesitamos la parte de nuestro seguro social, se tiene que cambiar, no se tiene que cambiar, me lo respetan, no me lo respetan, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, porque hay gente que ni siquiera sabe si puede hacerlo o no puede hacerlo si es persona no binaria. Entonces, las empresas tienen que tener todo listo, deberían de tener todo listo, todo este protocolo para decir, una persona dentro de mi organización va a transicionar, bueno, pues entonces yo tendría que tener estas herramientas para apoyarle, para acompañarle, sin que yo tenga que darla de baja, ¿me explico? Y todo este tipo de cosas creo que son bien, bien importantes a tomar en consideración y en cuenta cuando estamos hablando acerca de inclusión. Y no quiero que se me escape esta parte, hace rato di esta parte del dato de las 30, del 35% de las empresas que cumplen con las 35, pero también entendamos una cosa. Si bien, por ejemplo, no sé, las empresas que les mencionaba hace rato del HRC, generalmente son monstruos, son empresas triple A que tienen incluso su casa matriz en otro lugar del mundo, que son internacionales generalmente, o que son temas obligatorios incluso para ellos y llegan aquí como de cascada, ¿me explico? Y son empresas gigantescas que tienen más de 1,000, 2,000, 3,000 colaboradores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas que son las empresas familiares mexicanas que componen el 80-90% de la economía de todo el país y que no tienen a veces ni siquiera un departamento de recursos humanos? Ni siquiera. O sea, déjate normal 35, déjate, o sea, no tienen a veces ni siquiera una persona que lleve a cabo temas de recursos humanos. Olvídate de desarrollo organizacional, olvídate de cultura corporativa, o sea, no tienen ni siquiera una persona designada para que haga entrevistas, no tienen un diccionario de competencias, no tienen job descriptions, no tienen... Y así nos encontramos con la gran cantidad de empresas en el país. Entonces, si no tenemos empresas que tengan ni siquiera recursos humanos estructurado dentro de, pues olvídate que tengan temas de inclusión, olvídate que cumplan con la 35, olvídate que tengan incluso procesos y procedimientos, o sea, de cualquier tipo, ¿eh? O sea, incluso, por ejemplo, no sé, prevención del lavado, o sea, cumplir con la prevención del lavado de dinero o cumplir con ciertos protocolos muy específicos que se piden. Hay empresas que están, pues no te voy a decir muy mal estructuradas, pero que han crecido con el tiempo por sus fundadores, que todo depende de ellos. Y entonces, si nos regresamos, si nos regresamos, si nos regresamos, un porcentaje muy pequeñito de empresas verdaderamente va a estar cumpliendo con todo esto, ¿no? Muy, muy chiquito. Ay, nos dieron mucha información. También se han contestado algunas de las preguntas que teníamos como planificadas. Eh, a mí me cuesta trabajo entender un poco cómo funciona ya en la realidad y en la operatividad en las empresas, ¿no? O sea, primero, bueno, la falta de inclusión que hay a la comunidad LGBT desde los trabajos, ¿no? Había leído algunas estadísticas que solo como 11% tienen acceso a trabajos formales, ¿no? Que son de las que estamos hablando. Y desde ahí empieza como un panorama de discriminación muy fuerte de no poder ingresar a trabajos laborales y lo que eso conlleva de no tener seguridad social, etcétera, ¿no? Y ahora todo este contexto que nos cuentan de que sí hay instrumentos, que sí hay un aparato, que sí hay como toda la legislación que se podría avalar con la norma, la 025 y la 035 y todas las que nombraron, pero cómo opera ahorita que decía Mati, ¿no? O sea, como estas empresas grandes que tienen las cuotas de compromiso social y que tienen mucho más intereses empresariales, más que como de inclusión, y que nombraban un poco dónde están en las distintas áreas, ¿no? Y cómo lo van adaptando de manera transversal desde lo que comentaban, el reclutamiento, las entrevistas, cómo están redactados los perfiles. Y yo me preguntaba, recordé un caso que me contó la doctora Alejandra Silva, que también está en el departamento. ¿Cómo, por ejemplo, está en en la norma, me parece que la 035, no recuerdo, ustedes sabrán más,
¿Cómo está especificado, por ejemplo, el peso que tiene que cargar una mujer y cuál es el peso determinado para un hombre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas trans que, o sea, tú no las puedes poner en una categoría u otra porque en términos de salud podrías afectar la salud si no ha acabado de transicionar y su proceso de hormonización y no está ahí? O sea, ¿cómo? Y que no está especificado en las normas, ¿no? Cómo ese peso gradual tendría que ir. Y me parece que como hay como muchas cosas ahí en el vacío, ¿no? O sea, o cómo el equipo de protección personal está hecho generalmente como para cuerpos masculinos, las botas de protección son en tallas muy grandes, etcétera, los overoles grandes, o sea, todas estas implicaciones que tiene como en la cotidianidad laboral. ¿Cómo operan según su experiencia? Les digo, porque ustedes han estado en entornos laborales y eso es como la riqueza que nos pueden dar aquí a nuestra audiencia. O sea, ¿cómo pasan en las distintas ejecuciones todas estas problemáticas que surgen en términos de salud y de contratación y todo? Porque, por ejemplo, ahorita decían, bueno, el cambio en el INE o que decían, bueno, y tuvo que sacar en el cambio de la empresa 4 veces la identidad de esta persona en este banco. O sea, estas cosas, ¿cómo se resuelven en la práctica? Me gustaría que nos compartieran. Pues mira, fueron varias preguntas o varias como áreas a tocar, ¿no? Que efectivamente yo te diría no se está cumpliendo con o no se están teniendo las herramientas dentro de las organizaciones para poder atender ese tipo de, perdón, de situaciones. Si quieres, adelante, Fer, en lo que termino con esto. Listo. Sí, como bien comenta Mati, es complejo, es difícil, sobre todo porque eh, el, el problema de hoy no es ideológico, es un tema estructural y por efecto directo. ¿A qué me refiero? No se trata de que la discriminación, como mencionábamos hace rato, sea hostilidad declarada, sino que viene desde ¿cómo entiendo que debo de hacer la descripción de un puesto? Y aquí nos metemos con otro tipo de situaciones como lo son los exámenes médicos de ingreso, que se pueden considerar para algunas personas discriminatorio cuando desde la ley y desde la norma 030 de la Ley Federal del Trabajo nos pide hacer exámenes médicos de ingreso para conocer la salud de nuestros colaboradores. Entonces, creo que aquí hay varios pasos para poder ir implementando de forma adecuada dentro de las empresas. El primero, como bien mencionamos, es la sensibilización. Los líderes y los tomadores de decisiones dentro de las instituciones deben de entender que no se hace de forma arbitraria ninguna de las ejecuciones o de las implementaciones en términos de diversidad, sino que tiene que estar relacionada y vinculada directamente con las capacidades y aptitudes que pueden desempeñar las personas en sus puestos de trabajo. Entonces, por ahí creo que podemos empezar con el tema de sensibilización y todo esto al final del día es un camino muy largo. Si ahorita quisiera contestar de forma resumida el cómo lo puede hacer una empresa de forma adecuada, creo que primero tenemos que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico es multivariado. Vamos a tener que analizar si tienen incluso un reglamento interno dado de alta, si las definiciones de puestos están adecuadas a la estructura de la empresa, a las metas de la empresa, la redacción para las vacantes es adecuada o no. Tenemos que conocer quién está dentro de recursos humanos y si tiene un adecuado
entendimiento, si tiene conocimiento sobre este tipo de situaciones, si el área legal lo está respaldando y le está brindando información adecuada. Entonces, resumiendo, es una tarea compleja, altamente difícil y suele ser muy difícil justo porque la primera piedrita es la sensibilización del staff. Quisiera meterme un poco para romper un poco. Adelante, adelante. Este, si yo les preguntara si directamente un checklist mínimo, básico, necesario para decir, esta empresa es incluyente. Yo sé que es muy amplio y hay que hacer todo un diagnóstico, pero ¿cuál sería el mínimo que ustedes dirían un decálogo probablemente o un punto de... Yo diría la NMXR 025. Creo que podría ser un buen piso y ligado a esto la norma 035. Ajá, Y, pero en términos concretos, que vacantes, personal, o sea, ¿cuáles serían como los puntos mínimos? Yo te diría, no metas, o sea, no te diría mete vacantes si no tienes una cultura organizacional, sí, que hacerte, es que, a ver, si tú me preguntas, yo te diría, pues bueno, una política de cajón de no discriminación, por ejemplo, ¿no? Que tus vacantes estén redactadas en genérico y no genérico masculino únicamente, por ejemplo, ¿no? Que tengas al menos una sensibilización al año para todos tus colaboradores y colaboradoras y que tengas tres medidas de adaptación. Pero si nos vamos a este checklist, verdaderamente no se va a cumplir. Y tú puedes ver el checklist que tiene la NMX R025 SFI y te dice, mínimo tienes que cumplir con el 70%, ¿no? No me sé las cuestiones como de memoria, pero justo te pide que si una política, ¿no? Que si estén, la, te dime, las dime. resumo ahí, Mati, que las traigo fresquecitas. Justo es la política de igualdad laboral y no discriminación que hemos estado mencionando. Un comité, comisión o grupo que esté vigilando efectivamente que esta política se está llevando a cabo y que está dando seguimiento a las prácticas dentro de de la empresa. Retomamos el proceso de reclutamiento y selección de candidatos, que justo no debe tener sesgos, debe de cumplir con lo que nos está comentando Mati, y esto se vincula directamente con un código de ética y conducta dentro de de las empresas, con cláusulas explícitas de igualdad. Y dejo aquí el término en grande, igualdad. Porque justo estamos defendiendo la igualdad dentro del centro de trabajo, no es con grupos en específico, aunque si bien estamos hablando de la comunidad LGTB, pues sí hago este hincapié. Y por último, mecanismos claros para prevenir y atender quejas y problemas que se lleven en el día a día. Entonces, si lo queremos tal vez resumir en 5 puntos, tendrían que ser esto para que una empresa cumpla, pero como bien dice Mati, pues estos 5 puntos se derivan en una calificación aprobatoria de mínimo 70, y son varias situaciones que van ligadas una con la otra, ¿no? Perdón, Mati, por interrumpirte. No, no, está perfecto porque tienes el dato ahí específicamente a la mano, entonces está excelente. Y bueno, justo creo que esto probablemente nos pueda dar como los dos, tres primeros pasitos, pero el problema justamente a veces es ¿cuáles son mis mínimos indispensables para cumplir? Y el problema de cumplir con los mínimos indispensables es creer que somos inclusivos. Ya, con esto, soy inclusivo. Sí, pero ahora, a ver, tienes a una persona, por ejemplo, que entienda o se pueda comunicar con una persona sorda en medio de una entrevista. No, pues no. Ah, pues es que nada más cumplo con los mínimos, pero pues, oye, pues se supone que tienes que atender discapacidad y tienes que tener el mínimo del 5% de personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué no tienes a alguien que entreviste a una persona sorda, por ejemplo? ¿No? O por qué no tienes baños accesibles para personas no binarias, o digo, considerando, ¿no? Yo digo que debería haber baños generales y no se les debería de poner género, pero pues nada más tienes hombre y mujer, ¿a dónde entra una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer?
Entonces, este es el riesgo, sobre todo, de decir, bueno, son los mínimos indispensables, cumplo con los mínimos indispensables. Primero, yo normalmente les digo, primero, sensibilícense todo lo que quieran, y entiendan las realidades de cada uno de los grupos de atención prioritaria. Y a través de entender a los grupos de atención prioritaria y las necesidades, empieza a generar esas acciones. Porque si no, también es como en recursos humanos. Necesitamos capacitación, pues avientas capacitación de cualquier tipo, ¿no? En vez de hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación y adaptarlo a tu empresa. Lo que tienes que hacer justo también es un diagnóstico de necesidades de capacitación en temas de cultura organizacional, en temas de inclusión, identificar si tienes personas, o sea, yo me iría por eso 2 pasos atrás, incluso, antes de implementar cualquier cosa. Estás identificando si tienes gente de riesgo dentro de la organización que pueda violentar algún tipo de persona perteneciente a un grupo de atención prioritaria. Las tienes claras, las tienes mapeadas, tienes gente que tiene machismos arraigados, tienes gente homofóbica, bifóbica, transfóbica dentro de la organización. Conoces a tu población para empezar, conoces la diversidad que tienes dentro de tu organización. Sabes si actualmente ya tienes personas con discapacidad en tu empresa, porque yo ahorita les pregunto a ustedes, cuando decimos discapacidad, ustedes, o sea, al final del día ustedes son médicos, ¿no? Cuando decimos discapacidad, ¿qué entendemos por discapacidad? Generalmente nos viene a la cabeza el sesgo común. Persona usuaria silla de ruedas. Pensamos en personas con discapacidad y luego pensamos en personas usuarias sillas de ruedas. Pero hay muchísimas más de discapacidad. Sí, claro, Matías, las personas sordas, claro, perfecto, sí, las personas que no ven o que tienen debilidad visual, ¿no? Las personas ciegas, sí, son tres. Y después, ¿quiénes más? Y las personas que tienen discapacidades no visibles, por ejemplo, una persona que tenga fibromialgia o que tenga cierta, o sea, que ha adquirido cierta situación de salud, que ahí recae la parte médica también bien importante, ¿no? Personas Y no nada más neurodivergentes. personas neurodivergentes, por ejemplo. Entonces, ¿realmente tu empresa está lista y crees que solamente con una política que nadie vive, que la tienes nada más escrita, que la aprobaron 2, 3 personas? Para empezar, ¿la conoce la persona, el dueño de la empresa o el director o las direcciones, los diferentes líderes? ¿La firmaron todos? ¿Firmaron un compromiso, ¿no? Un despliegue de compromiso. Se hizo un despliegue de compromiso de manera institucional y protocolizado para que todos los colaboradores y colaboradoras conozcan que estamos entrando en temas de diversidad. Realmente saben que nos estamos moviendo hacia una era de inclusión y de diversidad, o solamente de repente porque justo es junio y entonces ven afuera de la empresa la bandera. Entonces, yo me iría a los primeros pasos de preparación, ¿no? De un entorno inclusivo, porque, y lo dijimos hace ratito, ¿no? O sea, se los comenté, mientras no haya una cultura organizacional, van a pasar casos como los que les pasó al Papayito, por ejemplo. No sé si conocen el caso del Papayito, me imagino que sí, que es un señor que trabajaba en un H-E-B en Torreón, y el bullying, el mobbing, o sea, el bullying es el mobbing laboral, o sea, más bien, el mobbing El laboral es mobbing el es el bullying bullying laboral. exactamente. Entonces, esta persona sufrió tanto de acoso y fue por una bromita primero, ¿no? Que si le escondían el sándwich, que si le ponchaban la llanta de la De la- bici, que si esto, que si el otro, que si le decían gordito, que si le decían tal, 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 y jijiji, jajaja, y la risa colectiva, padrísima, ¿no? El cuate totalmente segregado, excluido y aislado. Y ahí no estamos hablando ni siquiera de que es una persona de la comunidad LGBT. Estamos hablando de que era una persona con cierta edad, con cierta corporalidad, con cierto aspecto físico, el cual por su aspecto físico fue atacada. ¿Me explico? ¿Hasta llegar a dónde? Hasta perder la vida. Fue asesinado adentro de las instalaciones de la empresa. ¿Cómo? En su refresco, en su jugo, le echaron un desengrasante. Cuate se lo tomó y pues ni siquiera hubo protocolos que lo atendieran a tiempo. Si lo hubieran atendido quizá un poco a tiempo, probablemente le hubieran salvado la vida.
Y estamos hablando de un supersote, ¿sabes? O sea, estamos hablando de una empresa grande, que a sus 2, 3 días, mira, así, Juan Carlos, tuvieron sus políticas de inclusión. Y por eso yo estoy tan en contra en solamente tener y cumplir con tu politiquita y decir, ¿cuáles son los mínimos indispensables? Ah, pues oye, pues HIV cumplía con los mínimos indispensables. Y entonces se deslinda. Y eso fue lo que pasó. ¿Y sabes en quién cayó la responsabilidad del papayito? En nadie. Porque por un lado estaba la empresa outsourcing que lo contrataba y ni siquiera había un monitoreo, un control, un interés por cómo iba, y por el otro lado está la empresa que es el patrón no oficial, pero el patrón que ejerce pues las funciones, ¿no? Entonces nadie se hizo cargo. Y para mí, desde ese, o sea, digo, yo sé que es un mundo muy utópico lo que yo les estoy diciendo, ¿me explico? En el que pues yo espero que realmente la cultura cambie, pero creo que antes de invitar a cualquier persona a trabajar con nosotros, a lo mejor al parejo, pero debemos de empezar a trabajar con la cultura de la empresa, antes de hacer cualquier tipo de política, empezar a hacer un compromiso como empresa. Yo te diría que ese es el básico, uno, ¿no? El pasito de bebé número uno es que todas las personas dentro de la organización sepan que equidad, diversidad e inclusión va a empezar a ser parte del ADN de la organización. Así, punto número uno es. Y entonces empieza a trabajar verdaderamente con eso, porque si no te pasan como las campañas de employer branding que según las empresas son buenas para trabajar. Tenemos un excelente ambiente laboral y adentro pues te están fregando todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo te diría, punto número uno, trabajar sobre la cultura organizacional, trabajar sobre ella, y eso implica un montón de cosas, ¿no? Y Y sumaría entonces, ya poco a a tu poco. comentario, Mati, tal vez el concientizar, trabajar y empezar a medir. Porque Sí, justamente algo que sucede mucho dentro de las empresas, y creo que esta frase aplica en muchos entornos: lo que no se mide, no se ve, no existe y no se puede mejorar. Y este tipo de totalmente. situaciones, justo como bien comentabas el caso del papayito, pues son eh, habituales dentro de las empresas, pero no hay ninguna medida, no hay registros fidedignos que nos diga qué está sucediendo, y por ende es como si nunca existieran hasta el momento en el que tenemos un desenlace fatal o una complicación de la situación, ¿no? Entonces creo que aunado a esto justo es empezar a medir, como bien hemos mencionado a lo largo de toda la plática y de toda la conversación. Instrumentos hay muchos, y son fáciles hasta cierto punto de aplicar. No, no es rocket science, pero creo que se tiene que tener la voluntad de querer hacerlo, y quitar la mayoría de los sesgos al empezar a medir, ¿no? Bueno, y ahorita que Sí, hablaban, totalmente. perdón. No, no, adelante, Me adelante, surgió doctora, la perdón. duda ahorita que hablaban de la medición, o sea, decían que se necesita hacer un diagnóstico de capacitación y eso, o sea, se hace un diagnóstico de necesidades, digo, en el ámbito laboral. Sé que, o sea, los trabajos tienen planificados derechos laborales específicos, por ejemplo, para las mujeres en términos de la maternidad, de los días de incapacidad por lactancia, en menstruación cuando hay, bueno, algunas cosas, ¿no? Y entonces se están haciendo también diagnósticos de necesidades en específico, en temas de inclusión. ¿O cómo funciona? Porque decían que hay como comités que se forman dentro de las empresas, y yo pensé, bueno, ¿cómo se conforman esos comités? ¿Quién forma esos comités? ¿Qué sensibilización tienen esos comités? Digo, yo estoy muy lejos de la cultura organizacional, entonces me surgen muchas dudas. No, al No, contrario, mil, no mil se preocupe. gracias. ¿Quieres Y, contestar, Fer? contesto parte, y justo como la dinámica ahí va sumando, Mati. Sí, bien, bien como estábamos platicando y regresamos a la NMX, eh, tanto la NMX como la norma 035 en sus anexos estipulan tanto el tipo de cuestionarios como la metodología de evaluación. Entonces, por ahí ya realmente no nos tenemos que romper la cabeza en qué vamos a preguntar, sino en el cómo lo vamos a preguntar y en cómo vamos a aplicar los resultados.
Entonces, eso contestando un poco el cómo se hace. Y algo bien importante de la NMX es que para poder obtener este sello, yo no me autoevalúo. Hay una sociedad que es la EMA que va y registra y evalúa que justo todos los numerales que vienen en esta norma se están cumpliendo. Entonces, busca hacer un aparato lo más certero posible y busca que esta auditoría venga certificada por una entidad que se encarga únicamente de hacer este tipo de validaciones. Sí, y otra cuestión también es la parte de los comités y el cómo tienen que estar compuestos un poquito, las funciones que tienen que tener. Eh, para empezar, por ejemplo, este tipo de comités debería tener o sea, como eje la parte de paridad, ¿no? Debe estar conformado de manera equitativa entre hombres, y mujeres. Tiene que tener, bien importante la parte de representatividad, que tiene que integrar a personal de diferentes áreas, de unidades administrativas, o también de direcciones para poder, pues, tener la inclusión, pues, de diferentes lugares de la plantilla, me explico, también representantes de. Una de las cosas para las que el comité pues, sí tiene esta responsabilidad es vigilar todo este diseño, desarrollo e implementación justo de las prácticas de la política. Una cosa es la política y otra cosa es ya que tengamos esta ejecución. Entonces, obviamente también da seguimiento a la parte del clima, a los planes de acción internos. El comité es quien normalmente promueve estas acciones que aseguran pues esta igualdad salarial o igualdad retributiva, ¿no? En México no tenemos una norma que nos regule, pero pues existe en las auditorías de igualdad retributiva. Por ejemplo, también la accesibilidad de los espacios físicos, que los instrumentos que tengamos, herramientas, documentos, que tengan el uso de un lenguaje incluyente, ¿no? Esto es a lo que va como las funciones como principales del comité. Y realmente la norma, como bien mencionó ahorita el doctor Fernando, este, está auditada por diferentes instituciones, o sea, también está auditada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está auditada por el INMujeres, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, y también por el CONAPRED, ¿no? Entonces, al final, digo, estos son instrumentos, y ojo, aquí quiero hacer una aclaración, estos son instrumentos públicos que no son obligatorios, pero son voluntarios y es donde nos podríamos apoyar para empezar a tener como los primeros pasos. Sin embargo, por ejemplo, yo les puedo platicar de este lado, nosotros lo que hacemos en la empresa es que tenemos una medición que se llama EIDEI, que es Evaluación Integral Diagnóstica de Empresa Incluyente, que lo que hacemos justamente es aplicar esta evaluación que tiene aproximadamente 180 reactivos y que va a trabajar, hace rato les mencionaba, ¿no? Los 4 niveles de penetración de la empresa, que sería la parte justo de liderazgo y la autoevaluación, mis colegas de área y mis colegas en general. Esa es una de las primeras partes, ¿no? Y obviamente hay muchas preguntas conforme a esos 4 niveles. Ahora, también viene esta parte de todas las situaciones, los datos demográficos, y por eso les decía ahorita, conoces la diversidad que tienes dentro de tu organización, sabes si tienes personas con discapacidad o no, porque a veces, y nos ha pasado muchísimo, que llegamos a las empresas y dicen que no tienen personas con discapacidad, y es bien chistoso, nos ha pasado que tenemos un promedio del 30% en las empresas que hemos evaluado, en todas las que nos dicen que no tienen personas con discapacidad, cuando hacemos este levantamiento, obviamente, al poner algún tema, ya sea en neurodivergencia o algún tema de fibromialgia o algún tema de diabetes o algún tema porque se dan muchas opciones, ¿no? Nos damos cuenta que hay un montón de personas dentro de las organizaciones que tienen un tema de salud, ¿me explico? A trabajar. Y obviamente aquí hacemos el recopilado desde temas de edad, de género, de sexo biológico, de situación de crianza incluso, ¿no? Si es soltero, casado, viudo, divorciado, y o sea, son muchísimos los componentes. Digo, esto nosotros lo hacemos desde una forma totalmente anónima, porque son obviamente datos personales y datos sensibles,
y esto lo trabajamos de manera anónima totalmente como consultora externa. Entonces recabamos toda la información y nos damos cuenta cuáles empiezan a ser las necesidades que tiene esa empresa particularmente con la diversidad que ya existe dentro de esa organización, no sumando más diversidad, no es sumar más diversidad, incluso es entender el cómo está la diversidad de esa empresa en particular en ese momento. Es una foto, es una radiografía de cómo está la empresa. Después vienen estos niveles y después vienen las dimensiones, que de dimensiones tenemos 17 dimensiones que atraviesan toda la empresa, desde la parte de desarrollo organizacional, cultura corporativa, recursos humanos. Oye, ¿cómo ves las políticas de inclusión? ¿Realmente los líderes viven las políticas de inclusión? ¿Tus colegas viven las políticas de inclusión? ¿Tú vives las políticas de inclusión? Y así son un pool como de 180, 190 preguntas aproximadamente, creo que son 184 si no me equivoco en nuestro listado, donde podemos identificar y nos da un resultado de aproximadamente 170 páginas de resultado total, en donde podemos ver incluso recomendaciones, porque tocamos temas de acoso, de violencia, de hostigamiento, o sea, atraviesan, como les decía, todas estas dimensiones, todos estos ejes, todos estos niveles, y a partir de ahí podemos tener una ruta y podemos hacer un roadmap para ver cómo podemos ir avanzando con la empresa. Y hoy en día, ¿qué es lo que más le duele? Si arrancamos con una charla de sensibilización o si arrancamos, por ejemplo, con la instalación de una línea ética de denuncias, por ejemplo. Hay que ver identificar justamente qué necesidad tiene la empresa y empezar a actuar desde ahí, porque nos ha pasado muchas veces que llegamos por una situación a lo mejor de que quieren empezar con temas LGBT o con temas trans, pero nos vamos hacia atrás y vemos que incluso hay muchas personas que están denunciando directores o gerencias que están haciendo un tema de abuso laboral, ¿me explico? Y estamos hablando de temas de acoso sexual o acoso de otro tipo pero que es laboral. Entonces, tenemos que empezar a trabajar con mentorías, con acompañamiento a líderes, con capacitación y sensibilización para líderes. Mucho viene del machismo que tenemos arraigado, ¿no? Entonces, por eso digo, son demasiadas dimensiones, sí existen todos estos instrumentos, no todo el mundo los hacemos, definitivamente no. Y nada más también para cerrar, por ahí la NMX tiene si no me equivoco, son 9 puntos como principales, pero también, por ejemplo, si alguien quiere certificarse en el HRC, ¿no? Tiene que cumplir con 4 criterios que te pide, aquí en México se llama Equidad MX, y es uno que tengas justo, y va hacia lo mismo, y se van a dar cuenta que es como más o menos el mismo método, que es la adopción de políticas de no discriminación LGBTQ, ¿no? O sea, este es específicamente para el HRC, que tengan educación y entrenamiento en diversidad e inclusión LGBTQ, que tengan la creación de una red de afinidad. Aquí no están pidiendo un comité, pero están pidiendo una red de afinidad y personas aliadas de la comunidad LGBT, más, o también tener consejos, de la diversidad e inclusión. Y el último pilar que piden, que son 4, que es la participación en actividades públicas para apoyar la inclusión LGBT. Y aquí nos regresamos a la primera pregunta que nos hicieron, que es que si vale la pena estar con las banderas y la marcha y todo esto. Pues sí, porque pues incluso eso le suma puntos a las empresas para certificarse. Y ojo, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué creen que la bandera es importante ponerla fuera de la oficina? O sea, ¿por qué creen que sea importante ponerla? Pues para visibilizar, ¿no? Es un acto simbólico No, y claro. más de identificación. Obviamente, si yo soy parte de las poblaciones LGBT y veo un símbolo con el cual me identifico, pues probablemente voy a sentir que es un espacio seguro. Que lo sea es distinto, pero eh, en teoría, pues es más un proceso de identificación. Sí, totalmente. O sea, si tú llegas a otro país y ves la banderota acá de México puesta en un establecimiento, vas, te metes y te sientes a lo mejor identificado o bienvenido o bienvenida. ¿Sí me explico? Entonces, es prácticamente lo mismo. O sea, es justamente decir, aquí eres bienvenido o bienvenida. Que ojo,
podemos caer en este tipo de situaciones donde no tenemos verdaderamente estas políticas o esta cultura, y ese es el problema más grande, ¿no? Que es como, ven, te invito a que te violente aquí adentro, ¿no? Entonces, eso es lo que no está padre. Entonces, yo invitaría justo a las empresas a que pues hagan eso, ¿no? O sea, digo, sí, la bandera, sí, obviamente apoyar el Pride, sí, entender que la lucha es importante y entender que no solamente es una festividad, sí permitir que las personas puedan expresarse libremente y vivir su identidad. O sea, al final del día la marcha es un momento de orgullo. Mucha gente dice, es que solamente van a besarse, ¿no? Por ejemplo. Y pues a lo mejor son espacios en los que es la primera vez que una persona puede besarse con una persona de su mismo sexo siendo totalmente libre y tú no lo sabes. Entonces, digo, por ahí dejo esa parte un poquito a nivel de reflexión y es, tú puedes besarte libremente con tu pareja en donde sea. Hay personas que no, o que no se sienten libres de hacerlo, o no se sienten, pues sí, o sea, que están en un lugar seguro para hacerlo. Y la marcha aparte también es eso, porque mucha gente dice, es que es un degenere, es que trata de entender también la otra parte y ponerte en el zapato de la persona en el que nunca ha podido ser libre, y tú sí. Entonces digo, entenderlo no es justificarlo, pero pues sí es entenderlo un poquito, ¿no? Bien, que estamos llegando ya al punto del cierre porque el, el tiempo es bastante limitado. Nada más quisiera intentar hacer un resumen de la sesión, del cafecito, que me faltó el café, por cierto, este, e intentar rescatar algunos puntos que nos brindaron. Una realidad es que la violencia eh, y la homofobia, la lesbo y transfobia permanece no solo a nivel social, sino dentro de esta estructura social está lo laboral. Mencionaron también que probablemente no hay como una visualización o reporte tanto de una violencia física, sino lo que mencionan más son microagresiones, que son violencias cotidianas, constantes y algunas veces incluso imperceptibles. Pero por otro lado también mencionan que hay instrumentos, sí hay instrumentos legales, normativos, para echar mano en la prevención y atención de la discriminación laboral, aunque también menciona que hay un desfase en que probablemente tengamos normativas muy progresistas, pero que en la realidad no van a la par en el avance. Eh, lo ideal sería una corresponsabilidad entre gobierno, en esta parte estamos hablando del Estado como un representante, el gobierno, la empresa, quien te da trabajo o quien te contrata, pero también hay una parte de corresponsabilidad de la parte trabajadora. Hay que poner denuncias, creo que eso es como importante también alentar a las personas, aunque hay un panorama medio oscuro en términos de un cambio muy lento, el cambio se logra también a través de la denuncia cuando se vive discriminación por orientación sexual e identidad de género en los espacios de trabajo. Se puede denunciar, ya se dijeron algunos medios como COPRED, que es si vives en la Ciudad de México es COPRED. A nivel nacional puedes hacerlo con CONAPRED, pero también me imagino que hay otras vías a través de la Secretaría del Trabajo, que yo me quedé en conciliación y arbitraje y creo que ya no es conciliación y arbitraje. ¿Cuál es el término ahora de lo que en su momento era conciliación y arbitraje? No, no recuerdo yo ahorita el nombre, tú, Fer. No, no lo tengo a la mano, Juan, Pero pero, podemos, pero por hay ahí. un lo que las dificultades laborales y finalmente pues continuar el trabajo que ustedes dos realizan, que es la capacitación, la sensibilización y sobre todo que es constante, que probablemente con un curso de 1 o 2 horas no va a ser suficiente, sino tiene que ser de una forma transversal y ustedes mismos lo dijeron a través de una política ya implementada dentro de los espacios de trabajo. Entonces, intentar rescatar la mayor parte
sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos y por la invitación. Y Clara, nos despides. Sí, les agradezco mucho a los tres que hayan participado y por darnos este panorama y que nos compartan sus experiencias. Y bueno, igual como dijo Juan Carlos, pues vemos como los avances que tenemos y los retos que aún nos falta por construir espacios laborales pues más seguros, más libres de discriminación y más equitativos. Les agradezco mucho y pues estamos en contacto. Al Gracias. contrario, gracias a ustedes y Muchas estamos en gracias. contacto y a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes. Y por la invitación y por escucharnos también.